Muy buenas tardes, tutor. Mi nombre es Carlos Darío Granada Ramírez, soy de Ciudad Florencia, Caquetá. Vengo a dar respuesta a las preguntas. La primera pregunta nos dice que ¿cuál es el significado que se le otorga a la cultura en la antropología? La palabra cultura viene del latín cultivo. La cultura es un conjunto de costumbres y creencias que rigen el comportamiento de la persona de una sociedad. Esta nos dice por qué las personas actúan dentro de una sociedad. La segunda pregunta nos dice cómo se ha transformado el concepto cultura según los enfoques teóricos de la antropología. Pues teniendo en cuenta que la cultura se transmite de generación tras generación en medio de diversos como son las creencias, las tradiciones, los mitos, las tradiciones orales y escritas. También son muy importantes. Esta nos muestra el desarrollo de la evolución del hombre y cómo nos da a entender el actuar de las personas dentro de una sociedad. ¿Por qué el comportamiento de cada persona en cada sociedad? La segunda pregunta, la tercera, nos dice ¿cuál es la definición de los conceptos relativismo cultural y etnocentrismo? Etnocentrismo nos dice es la creencia de unas culturas es mejor que la otra o una sociedad es mejor que la otra. Estas teniendo a juzgar o criticar basándose en la cultura o la sociedad de ellos. Quiere decir que son subjetivas. Miran la cultura que están estudiando desde el punto de vista, desde su cultura. Basan la cultura ajena desde su punto de vista. Y el relativismo cultural es lo contrario. Nos habla de que ninguna sociedad debe ser estudiada fuera de la sociedad o fuera de su cultura. Más bien debe ser dentro de la cultura, adaptarse a ella para así saber y entender de por qué actúan de tal manera. También dice que todas las sociedades y las culturas deben ser estudiadas de una manera de respeto, de igualdad. Esta es objetiva. No juzga las culturas, sino trata de entenderlas desde el punto de vista de ellos. La última pregunta nos dice, ¿por qué el concepto cultura y en sí la antropología es relevante para su campo de formación académica? Pues la importancia sirve para entender las diferencias que existen entre nosotros y entre nuestros antepasados, como basándonos en lo que somos actualmente desde mi punto de vista. Un ejemplo, por ejemplo, yo estoy dando licenciatura en inglés. En los tiempos anteriores, tiempos pasados, el inglés no era un idioma que nadie le gustaba, era un idioma que nadie quería aprender. Pero ahora último es el primer lengua en el mundo, a nivel mundial. Y ya que antes todos no hablábamos inglés, ya ahorita último, antes no se nos prestaba la facilidad de aprender inglés y los medios, las comunicaciones para nosotros desarrollar nuestro lenguaje. Ahorita último en la edad, en nuestro presente, podemos ver que es más fácil aprender inglés por medio de solamente de leer y de escuchar, nada más. Por ejemplo, la cultura de nuestra lengua extranjera es cuando llegan los gringos acá a Colombia o gente de afuera del país, podemos interactuar con ellos y hablar de ellos y con ellos sobre sus ocupaciones y sobre la cultura de ellos en sus países. Muchas gracias, tutor, por su atención.